del mensaje, ¿ya? A ver, les voy a comentar un poquito cómo vamos a trabajar para que ustedes estén pendientes y así no tengamos ninguna dificultad. Como el día de hoy me pidieron a mí que dé la clase de física, voy a centrarme más en los temas que son un poquito más complejos, ¿ya? Para esto nosotros tenemos que ir desde la base, ¿ya? Pregunto, ¿cuál es el tema que primero se ve en física? O el tema que ustedes primerito vieron al ingresar a física. Esto es básico, es solamente para ir viendo cosas puntuales y no estar yo hablando solito, ¿ya? Solo es por eso. A ver, ¿quién se acuerda? Movimiento rectilíneo uniforme. Perfecto, ¿ya? Empezamos todo lo que es física con el movimiento rectilíneo uniforme. Pero para nosotros poder iniciar en ese tema, tenemos que primero saber lo que son los vectores, ¿ya? Para los vectores ustedes van a utilizar tanto en la parte de matemática como en la parte de física. En matemática ustedes obviamente es para que ustedes sepan cómo se utiliza o cómo se grafican las líneas en el plano. Pero en cambio en física nos ayuda para nosotros poder tener una dirección, un módulo y un sentido. De esta manera nosotros hay muchos, ¿cómo se puede decir? Muchos movimientos o muchas aplicaciones dentro de la física que se manejan con este criterio. Entonces, en base a eso, ya, en base a eso nosotros vamos a ver un poquito lo que son los vectores, ¿ya? Solamente es como preámbulo. Luego ya vamos a hacer ejercicios que ya estén involucrados a lo que es el movimiento rectilíneo, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y también los otros temas que se involucran con esto, que también incluye el movimiento parabólico. Ya. Nosotros en los vectores vamos a tener siempre dos referencias. La primera, una cosa que es de la magnitud escalar. Nosotros la magnitud escalar le entendemos todos los valores o todos los, se puede decir, las formas de medida que no se van a poder representar como vector. Entonces en esto ingresa la distancia, la masa, la rapidez y el tiempo. Verán que les digo distancia, no les estoy diciendo posición. La posición, esa sí es un sistema vectorial, pero la distancia como tal no. Por eso hay algunos ejercicios que ustedes se confunden al momento de la resolución, porque no diferencian las dos cosas. Igual que la rapidez no es igual a la velocidad. Recuerden que la rapidez es del módulo y la velocidad, en cambio, es cómo se encuentra distribuido esto en el espacio. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos esto, también podemos tener una magnitud vectorial. Esta magnitud, en cambio, sí tiene la dirección, la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, si nosotros hablamos de posición, nosotros vamos a tener un valor en el que indique la distancia que se encuentra desde un valor a otro o de un punto a otro, y en base a eso nosotros vamos a determinar una dirección y un sentido. Generalmente esto trabaja en lo que es el movimiento rectilíneo, ¿ya? Tenemos que nosotros tener en cuenta cómo se ubica un vector en el plano cartesiano. Entonces nosotros tenemos tres formas de ubicar. La primera forma es ubicando en el plano cartesiano como X y Y, o en otras palabras el I y el J. Por eso nosotros a un vector lo vamos a ubicar siempre con un símbolo más. Si es que alguno de los componentes es negativo, va el signo negativo. Pero el componente en X es toda la coordenada que corresponde al Y. Y en cambio el que va en el Y es el que corresponde al J. En base a esto nosotros podemos ubicar ya sea el vector en el plano cartesiano o también en referencia de otros puntos. Si es que nosotros continuamos en este tema, también vamos a tener lo que es la coordenada polar. En el caso de la coordenada polar, lo único que nos indica el vector es la distancia que existe del vector o la longitud que tiene el vector en relación de un ángulo. Este ángulo obligatoriamente empieza en el eje X positivo. Si es que ustedes no ven que está en este lado del plano cartesiano, no va a formar una coordenada polar. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ya. Ahora, una vez que nosotros determinamos esas dos, podemos también nosotros trabajar con lo que se llama la coordenada geográfica.
En la coordenada geográfica, nosotros consideramos el eje Y. En este eje Y vamos nosotros a ubicar siempre el norte y el sur. Y en relación de estos valores, vamos nosotros a ubicar los vectores. Entonces, siempre es hacia dónde se abre. Ustedes no importa si es que no manejan cambiar las coordenadas geográficas directamente a rectangulares, no hay ningún problema. El, lo único que tienen ustedes que tomar en cuenta en este tipo de coordenada es que ustedes tienen que saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y el oeste. Y en base a la abertura que exista entre el vector y esta línea vertical, ustedes ya pueden ubicar las coordenadas. Esto no suele aplicarse al 100% en los ejercicios que son para ingreso a la universidad, pero en cambio sí les sirve para que ustedes tengan la noción al momento de trabajar ya lo que es movimiento rectilíneo, porque en algunos ejercicios sí les dan en planos inclinados, al igual que en algunos ejercicios de fuerzas también trabajamos con planos inclinados. Entonces, tanto la coordenada polar como la coordenada geográfica les ayuda en ese sentido, ¿ya? Es solamente por eso lo que les hago el recuerdo. Listo. Una vez que nosotros ya manejamos esto, lo podemos aplicar ya en problemas. Entonces, ya, no sé si es que ella se cargó. Sí, ya. Entonces nosotros lo aplicamos en problemas. Los problemas que nos aplican en las pruebas de ser bachiller no son tan, se puede decir, tan laboriosos como los que se presentan normalmente en la vida colegial. Son temas sumamente puntuales. Entonces ustedes lo que necesitan en sí son las fórmulas para que puedan trabajar esos ejercicios. Entonces, en base de estas relaciones, ustedes pueden tener un problema como el que presento en este momento en la pantalla. ¿Ya? En cuanto a ustedes les dan un ejercicio, siempre tienen que ver qué datos les están dando, porque hay algunos datos que no nos van a servir para resolver. Dependiendo qué es lo que les están pidiendo en el momento de la incógnita, ustedes van a tener los datos. No les van a ustedes a dar un ejercicio completo, les van a dar un ejercicio y en base de ese ejercicio preguntar uno de los literales que ustedes solían trabajar en el colegio. No sé si ustedes se acuerdan en el movimiento parabólico. Generalmente a ustedes les daban como 5 o 6 incógnitas, pero en el momento de la prueba de ingreso a la universidad no les dan así de largos los ejercicios, sino les dan ejercicios mucho más cortos o que tengan ya completos los datos para que ustedes solamente apliquen una o dos fórmulas a lo mucho. Por eso es este sistema. Si es que ustedes se demoran en los ejercicios, digamos ya unos 10, 20 minutos por ejercicio, no van a acabar nunca. Entonces, lo que aplica en el ejercicio de física es solamente un literal o un incógnito. Entonces, no se dejen mucho distraer por todos los datos que puedan presentarse, sino solamente tienen que ver las cosas puntuales. Por eso les presento este ejercicio, para que vean en un ejercicio cortito como en este ya se empieza a disminuir al momento de la evaluación. ¿Ya? Entonces, a ustedes les pueden dar un ejercicio como el siguiente. Un avión recorre 200 kilómetros hacia el oeste de su base y luego 150 kilómetros al, al norte 30 grados oeste. Determinar la posición final del avión, la distancia del avión a la base y la dirección de la posición final. ¿Ya? Si es que nosotros hablamos de posición, estamos hablando de un vector. Si es que nosotros tenemos dos referencias o dos posiciones referenciales, estamos hablando de que este vector, el primer vector que estoy en este momento señalando, voy a utilizar el punterito. Ya, este de aquí, este vector que estoy ahorita indicándoles a ustedes, este se refiere a un desplazamiento. Entonces, este primer desplazamiento es el que nosotros conocemos como el vector A, perdón, como el vector B. Y en cambio, este desplazamiento horizontal es el que conocemos como vector A. Entonces, si nosotros tenemos estos dos desplazamientos por parte del avión, nos pide que tengamos un desplazamiento que sea, ¿qué se puede decir? Un desplazamiento total o un desplazamiento en el que se muestre la posición final del avión. Y entonces, en este caso nos está pidiendo lo que se llama la resultante. ¿Cómo nosotros identificamos eso?
siempre de acuerdo a los datos. Aquí nos dice que un avión recorre una distancia y luego otra distancia. Nosotros al momento de caminar en la calle estamos recorriendo distancias. Entonces no pueden ustedes restar una distancia que caminan porque por más que se regresen, están aplicando otra dirección, pero están tomando en cuenta diferentes vectores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, verán que en este ejercicio que les estoy poniendo de ejemplo de vectores es un ejemplo de movimiento rectilíneo. Por favor, denme apagando el micrófono que encendieron en este momento. Ya. Listo, entonces, ¿qué nos ayuda esto? A nosotros asociar, como les decía, el cómo van a ir determinando algunos puntos. Entonces, siempre tienen ustedes que ver qué datos les están dando y en base a eso, qué nos están pidiendo. Entonces, como les mencionaba, la posición final del avión va a ser la resultante. ¿Qué quiere decir la resultante? El vector que va a ser equivalente a la suma de estos dos vectores. En algunos textos de física también les dicen resultante a la resta de los vectores, pero como les mencioné, chicos, no es que se reste el vector del otro, sino que la dirección de este vector está tomando en cuenta un cambio. Es como que ustedes les dijera, caminen una cuadra al norte y luego una cuadra al sur. Están dirigiéndose más o menos la misma distancia, pero en diferentes direcciones, ¿ya? Por eso aquí generalmente se utiliza el signo más. Ya. Una vez que nosotros identificamos esto, vamos a posicionar tanto los valores de A como los valores de B. Para nosotros poder sumar o restar vectores, siempre tenemos que asociar los que tengan la componente I y los que tengan la componente J. Es decir, los que pertenecen al movimiento en el eje horizontal y los que corresponden al movimiento en el eje vertical. Una vez que sumamos o restamos los valores, en este caso tenemos menos 200 menos 75, nos da menos 200. Menos 275. Y en el caso de J, como solo tenemos un valor, va a ser 129,9J. Este valor que estamos teniendo aquí como resultante es el equivalente a escribir este vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos, o tienen alguna duda? Está claro hasta ahí. Ya, muy bien. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos nosotros a determinar lo que dice aquí, la distancia de la vector. Mire, ¿de dónde salieron esas cantidades que tiene Perdón, ahí como el ejercicio? de los datos que tengo acá arriba, chicos. Ah, ya, Pero, ya, ya. ya, Es a que ver, lo que pasa es que a mí me dieron poco física, pero en el colegio, pero verdaderamente que ya tengo 15 años que no claro, estoy en cole y ya estoy más allá que no entiendo bien bien. no se preocupen. Al contrario, si hay algunos temas que ustedes no se acuerdan bien, me preguntan nomás porque así yo puedo ir asociando los temas anteriores con los nuevos. ¿Ya? Listo. A ver, para la pregunta que hicieron de los datos. Nosotros aquí tenemos 200 kilómetros al oeste. Recuerden que oeste quiere decir a la izquierda. Si nosotros nos ubicamos en el plano cartesiano, este va a ser nuestro norte, este va a ser nuestro sur, este va a ser nuestro oeste y este va a ser nuestro este. Entonces, como les mencioné anteriormente, lo único que hacemos nosotros es ubicarnos de acuerdo a la letra. Entonces, en el oeste está yendo en forma horizontal. Cuando un vector va en forma horizontal, si es que va hacia la izquierda es 180 grados y si es que va hacia la derecha es 0 grados. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, Sí, ya. Ahora, en cambio, cuando nosotros nos dan un ángulo de abertura, como en el caso de B, vamos a ubicarnos en el eje vertical, que es en este de aquí. Una vez que vemos este vector, vamos a determinar una abertura. Esta abertura nos dice que es 30 grados. Entonces, cuando nosotros hacemos la medición de los ángulos, esta línea que dice norte equivale a 90 grados.
Entonces, si yo tengo 90 grados del plano más los 30 grados de abertura, nos da los 120 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. Sí, sí. Ya. Listo, entonces. Yo no entiendo eso. A ver. Voy a explicarles nuevamente, ¿ya? Voy a utilizar un color rojito para que ustedes puedan también observar. Verán, les vuelvo a aclarar. Esta parte de aquí a mí me parece fundamental porque al momento de trabajar luego con fuerzas vamos a tener unos planos inclinados. Entonces, al momento de crearse una inclinación en un plano, estamos trabajando con ángulos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Chicos. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos una abertura o una inclinación, o en este caso un ángulo representativo, tenemos nosotros que ubicarnos de acuerdo a una circunferencia. Ya. ¿Quién me hace acuerdo? ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Eso, perfecto. Una circunferencia tiene 360 grados. Estos 360 grados que marca la circunferencia se divide de acuerdo al plano cartesiano. Entonces, nosotros vamos a tener un eje en forma vertical y un eje en forma horizontal que van a dividir a esta circunferencia en 4 partes iguales. Entonces, el primer cuadrante va a ser de 90 grados. El segundo cuadrante va a ser de 90 grados. El tercer cuadrante va a ser de 90 grados y el cuarto cuadrante va a ser de 90 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ya. Una vez que nosotros nos ubicamos de esta manera, ya podemos trasladar los conocimientos acá. Ya. Si es que ustedes, insisto, no saben alguna cosa que aparentemente para el profesor es básico de todo estudiante, pregunten para yo poderles hacer estas aclaraciones. Ya, entonces, como decíamos, el primer cuadrante es 90 grados. Quiere decir que en norte va a ser equivalente a los 90 grados. ¿Ya? Como inicia aquí en esta línea, recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Como tienen esa, se podría decir, ese seccionamiento, el primer cuadrante va a ser desde el 0 hasta el 90, que es el valor de esta abertura. De 90 acá han pasado 90 grados más, entonces 90 más 90 nos da 180. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Chicos, Sí, ya. Más 90 más de acá, nosotros vamos a tener 270 grados. ¿Ya? Y al final, cuando nosotros ya terminemos, vamos a tener los 360 grados. Entonces, nosotros lo único que estamos aquí evitando es hacer nuevamente la circunferencia. Nosotros ya sabemos, ya conocemos que una circunferencia tiene 360 grados. Ahora, este valor de la circunferencia, acá no trabajamos como circunferencia, sino trabajamos por ángulos. Entonces, si es que nosotros trabajamos con los ángulos que nos da el ejercicio, debemos determinar primero dónde están esos valores, ¿ya? Entonces, si es que aquí me dice, un avión recorre 200 kilómetros hacia el oeste, quiere decir que desde el punto donde inicia el movimiento hacia el oeste va a recorrerse los 200 kilómetros, que es este vector que tenemos en este sentido. Y luego nos dice que el otro, que luego va a ser un recorrido de 150 kilómetros del norte 30 grados oeste. Entonces aquí tenemos norte 30 grados hacia el oeste. Ya, ahora, si es que este ángulo aquí en el norte son 90 grados, al recorrer 30 grados más, ¿cuántos grados se ha recorrido? ¿Cuánto es 90 más 30?
120. 120. Entonces nosotros sacamos este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. Chicos, hasta esa parte estamos de acuerdo. ¿O no? Sí. El seno y el coseno, ¿de No, dónde eso ya les voy a hace Eso ya referencia? les voy a explicar ahorita. No hay problema. Algo me queda más o menos entendido. Ya, ahora, ¿de dónde sale el seno y el coseno? Voy a hacer aquí otros gráficos para que no se confundan con la explicación anterior. Voy a coger de nuevo el lapicito ya. Como les decía a ustedes, esta circunferencia nosotros la habíamos dividido en 4 partes. Entonces, hay un estudio dentro de la matemática que se llama trigonometría. En trigonometría a nosotros nos explican sobre 3 funciones principales o sobre 3 identidades principales, las cuales son seno, coseno y tangente. Ya, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Sí les enseñaron ustedes lo que es el seno, coseno y tangente? Sí. Ya, A entonces, mí no me enseñaron eso, ni sé qué trigonometría. ya, ahorita, no se preocupen, ahorita yo ya les explico, porque en base de estas 3 identidades nosotros vamos a trabajar los ejercicios de física. Por eso es lo que les decía, empezamos con este ejercicio que aparte de ser básico dentro de todo lo demás de física, nos ayuda luego a algunos problemitas. Entonces sí necesitamos conocer bien esto. Ya, entonces nosotros vamos a tener 3 identidades. La primera va a ser el seno. Entonces nos dice que el seno de todo ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya, esa es la primera identidad trigonométrica. La otra nos dice que el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último vamos a tener la tangente. La tangente del ángulo va a ser en cambio igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya. Esto del cateto opuesto y cateto adyacente a ustedes les voy a explicar de acuerdo a este gráfico para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos para sacar siempre los valores de acuerdo al eje X y al eje Y. Nosotros nos vamos a ubicar en esta línea horizontal, que es el eje X. Ya, entonces, en referencia del eje X, si es que nosotros descomponemos al vector en los ejes, en los cortes con los ejes X y Y, nosotros vamos a tener los componentes. Entonces, este va a ser mi componente, como este es el vector B, este va a ser mi componente BY y este va a ser mi componente BX. ¿Por qué razón se llama BY y BX? Porque este vector, al formar un paralelogramo, es decir, una línea que sea paralela al eje Y y una línea que sea paralela al eje X de este vector, forman 2, se podrían decir, pequeños cortes aquí en el gráfico. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta representación, ¿qué estamos formando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué figura geométrica es esta? Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Qué figura? Un triángulo. Un triángulo. Y como este es paralelo al eje Y, se forma lo que es un ángulo de 90 grados. Entonces, este no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice en el triángulo rectángulo? Que nosotros podemos trabajar con estas identidades trigonométricas. Entonces, si nosotros no conocemos algún dato, simplemente reemplazamos aquí y tenemos ya para resolver el ejercicio. Entonces, BX está en esta parte, el BY está en esta parte de acá y el ángulo con el que nosotros nos manejamos es el ángulo de abertura que ustedes tienen en este sector.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya. Ya donde se aplica el coseno y la tangente y todo eso, ya ni me Eso acuerdo. mismo, no, por eso mismo les estoy explicando. Solo que vamos paso a paso porque si es que yo me apresuro en darles a ustedes una indicación, pueden confundirse. Entonces vamos poquito a poquito. Listo, entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta referencia, vamos a ubicar el coseno y el seno. ¿Qué era el coseno? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser la línea más larga que está frente al ángulo recto. El ángulo que nosotros estamos tomando en cuenta es este de aquí, de 120 grados. Entonces, en relación de este ángulo, nosotros decimos lo siguiente. Si este es el lado que yo necesito, en relación del ángulo que tengo, que es la diferencia de este de acá, ya, listo, ahí sí. Ya, entonces, en este ángulo que nosotros tenemos aquí, vamos a ubicarnos referente a este de acá. Ustedes sí saben que es un ángulo complementario y suplementario. No. Ya, verán. Los ángulos complementarios y suplementarios son aquellos que al ser sumados dan 90 grados para ser suplementarios y para ser complementarios dan 180 grados. Entonces, nosotros vamos a ubicarnos en este ángulo de aquí. Referente a este ángulo que nosotros poseemos en el vector, vamos a determinar. Ay, aplastó. Ya. Vamos a determinar en base a la punta del vector. ¿Dónde se encuentra la punta del vector? Aquí arriba. En base a esta punta del vector, el cateto opuesto va a ser BX. Entonces, cuando nosotros hablamos de cateto opuesto y de la hipotenusa, estamos hablando de un cateto adyacente del ángulo. Este es el ángulo que tenemos aquí. Entonces, el opuesto a esta referencia que tenemos es este lado de aquí, que es el BY. Y el adyacente, en cambio, es este de acá abajo, que es el BX. Entonces, si nosotros nos ubicamos en las identidades trigonométricas, vamos a ver que el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es BY y la hipotenusa va a ser el vector B. Entonces, si yo eso le despejo el BX, que en este caso sería el coseno del ángulo de 120 grados, que es el ángulo que estoy dibujando ahí, va a ser igual. Ya. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente en este caso va a ser BX. Va a ser BX sobre la hipotenusa, que en este caso es el valor del vector. Ya, si es que yo despejo el BX, este valor que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y qué tendríamos? B por coseno de 120. ¿Cuál es el valor de B? 150. Coseno de 120. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? ¿Qué cantidad tiene el coseno que no se ve bien? El coseno no tiene una cantidad específica. Depende del ángulo que esté trabajando cada vector. Entonces, por ejemplo, si es que yo les digo a ustedes, en el vector B, este ángulo es de 120, pero si trabajamos con el vector A, esto es 180. Entonces, cuando ustedes trabajan esto,
tienen que ingresar en la calculadora. Ustedes sí les han de haber dicho que para trabajar física tienen que utilizar una calculadora científica. Sí, sí me dijeron. Entonces, en la calculadora científica ustedes tienen las tres cosas, seno, coseno y tangente. Si observan en la calculadora esas tres funciones, dice sin, Sí, cos y tangente. Ya, entonces, si es que tú ingresas el valor del vector, que en este caso es 150, coseno, porque estamos en la parte de X. En esta parte sí se puede generalizar. Todo, vector en coordenadas polares, al ser transformadas a rectangulares, para transformar el vector, para hallar la componente en X, siempre se utiliza coseno. Y en cambio en Y siempre se utiliza el seno. Ya, entonces, nos ubicamos en los valores. Recuerden que aquí, de acuerdo al problema, ya nos dan los ángulos. Estos valores de cada ángulo no nos vamos a inventar. Eso es lo que ya les expliqué hace un minutito, de dónde se obtenían estos valores. Recuerden que el oeste equivale a 180 grados, si es que solo dice oeste. Si es que dicen norte 30 grados oeste, significa del norte, que son 90 grados, se mueven 30 hacia el oeste. Como se está aumentando el ángulo, se suma 90 más 30, 120. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, Ya. Ahora, una vez que nosotros ya hallamos estas cantidades, insisto, esto de aquí ya es un poquito más cuestión de fórmulas. Si es que ustedes quieren anotar como fórmula, pueden anotar lo siguiente para que tengan ya anotado y no se les complique. Si es que si es que no se acuerdan cómo sacar las componentes de X y Y, anoten de esta manera. El vector es igual a AX, perdón, vector es igual. Como este vector va a tener un valor numérico y va a tener un valor angular, se puede expresar de esta manera. Si yo quiero mi valor en X, siempre va a ser el valor del vector por el coseno del ángulo, sea cual sea el valor del ángulo. Y en cambio para Y va a ser igual al vector con el seno del ángulo. Ya, ahora, tomen en cuenta que los signos de estos valores no los doy yo, ni los dan ustedes, los da la calculadora. Por ejemplo, ingresen en su calculadora 200 coseno de 180 grados. Ya, a ver chicos. Sale menos 200. Menos 200, ¿no es cierto? ¿La calculadora les dio el signo o yo les di el signo? La calculadora, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes ingresan bien los valores, los signos no es necesario que ustedes los pongan. Eso ya viene dado en la respuesta de la calculadora. Entonces, estos valores que ustedes tienen aquí, al sacar las componentes, es de acuerdo a la calculadora. Una vez que ustedes tienen ya los valores, simplemente los representan de la forma rectangular. Si es que en un valor tienen un valor diferente a 0, se escribe el valor con la letra que debe acompañar a cada componente. Si es una componente en X, tiene que ir la Y. Si es una componente en J, en Y, tiene que ir la J. Entonces, en este caso, como en J es del 0, ese valor no se toma en cuenta y aquí solamente se ubica el de Y. En cambio, si es que existen los dos valores diferentes a 0, eso sí se ubican tanto en Y como en J. ¿Estamos claros hasta ahí? Chicos, ¿estamos claros hasta ahí? Ya. sí. Ahora,
Una vez que nosotros ya tenemos determinado esto, lo que podemos nosotros interpretar ya es simplemente la parte de la distancia y la dirección. Si nosotros hablamos, insisto, posición final del avión, estamos hablando de vectores y generalmente se trabaja como suma. Si es que en algún texto ustedes ven que en vez de suma dice resta, cuando hablan de posición final de aviones, quiere decir que la dirección está cambiando de ese avión. ¿Estamos claros, chicos? ¿Cómo fue? Verán, si es que ustedes en las pruebas, verán que les estoy diciendo en las pruebas, les dicen cuál es la posición final de un avión o un automóvil, quiere decir que se están sumando los valores, ¿ya? ¿A qué se refiere sumar? A que se consideran tanto el un valor como el otro, ¿ya? Pero están yendo en una sola dirección. En cambio, si es que aquí ustedes tienen el valor negativo, un signo negativo, significa que este está yendo en dirección contraria. ¿Estamos claros? Si ¿O está no? yendo a un negativo, está yendo al contrario. Ajá, ¿Cómo no? dirección contraria. Por ejemplo, ya digamos, yo te digo a ti, vas a salir de tu casa y vas a caminar 2 cuadras al norte, ¿ya? Tú sales de tu casa y caminas las 2 cuadritas al norte, ¿sí o no? Ya, Ya. Eso quiere decir que tu movimiento está yendo en una dirección y en un sentido, ¿ya? Ahora, si es que yo te digo que a partir de ese punto camines 2 cuadras a la derecha, ¿está cambiando tu dirección, sí o no? claro. Ya, esa dirección que tú estás cambiando, como no estás, se puede decir, no estás cambiando no estás regresando todavía a tu casa, en ese aspecto tú sigues avanzando, ¿no es cierto? Y ese valor que vas avanzando te va sumando a lo que ya caminaste anteriormente, ¿sí o no? Claro. Ya, ahora, ¿a qué se refiere cuando cambia, va el signo negativo? Si es que yo te digo, sal de tu casa, camina 2 cuadras al norte y luego te regresas 1 cuadra al sur, en total, ¿cuánto has caminado? 2 cuadras más cuánto. Ya, si es que yo te digo a ti que camines saliendo de tu casa 2 cuadras al norte y luego te regreses 1 al sur, ¿cuánto has caminado? Una. Ya, ¿segura que has caminado una? ¿O has avanzado 1 cuadra? Avanzado una. Ya, porque si es que tú vas sumando cada cosa que caminaste, en total, ¿cuántas cuadras caminas? 3. 3, ¿no es cierto? Ya, entonces a eso se refiere al sumar o restar. Si es que tú vas a ir restando, quiere decir que de la posición inicial que tienes, el avance que hace, va a existir un retroceso o va a existir un cambio en la dirección o en el sentido. ¿Estamos? En cambio, cuando tú estás ya diciendo posiciones, se puede decir finales, estás sumando tú las cantidades que estás caminando. Por ejemplo, si es que yo te digo que caminas 2 cuadras al norte y luego 1 al sur, quiere decir que estás dirigiéndote 2 unidades y luego estás restando una. Por eso es lo que tú me dijiste que habías avanzado 1 cuadra. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Ujú. Ya, hasta ahí. ¿Tienen alguna otra duda? No. Ya. Entonces, como les decía, la posición es una cosa vectorial, es una magnitud vectorial. No podemos nosotros eso, ¿cómo se llama? Hablarlo de forma solamente de valor numérico, sino tiene que existir también un ángulo y tiene que existir también un sentido. El ángulo nosotros no es necesario que lo expresemos en este momento porque nosotros tenemos coordenadas, sí, coordenadas rectangulares. La componente Y y la componente J, eso nos ayudan a determinar en qué posición se encuentra un cuerpo. Entonces, la primera opción que nosotros habíamos visto anteriormente es la de sumar los valores en y los valores en J, dándonos así como resultado este valor. Ahora, si es que a nosotros nos piden distancia, ya no estamos hablando de posición, estamos hablando solamente del valor
que nosotros necesitamos para saber cuánto se ha caminado o en este caso cuánto ha recorrido el avión. Entonces, como esta distancia es el módulo de la posición, eso sí vayan anotando en sus apuntes. La distancia siempre, 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 siempre va a ser el módulo de la posición o del desplazamiento. Entonces, para nosotros sacar un módulo de un vector, lo que hacemos es tomar las coordenadas tanto de y como de j, sin la i y sin la j, elevarla cada una al cuadrado, sumar y sacar la raíz. Si es que ustedes de esto lo asocian, es un teorema de Pitágoras, porque recuerdan que trabajábamos el triángulo, aquí también se dibuja un triángulo. Si nosotros observamos la resultante también forma un triángulo rectángulo. Esta va a ser Rx y esta va a ser Ry. Entonces, para nosotros sacar los valores, lo único que tenemos que hacer es sacar. Para R tenemos la base y tenemos la altura. Entonces, cuando nosotros trabajamos teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? La hipotenusa va a ser igual, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, cuando nosotros ya despejamos de la hipotenusa, solamente la hipotenusa sin el cuadrado, va a ser la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, esta relación que tenemos aquí para sacar el módulo de un vector es de esa relación del teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Me hice bola, mija. Explíqueme un ratito más eso de ahí, este paso que pasó ahorita. Perdón, no les escuché. Este paso que pasó ahorita de la raíz y todo eso, me confundí. ¿Me puede explicar Ya. otra vez? Sí, verán, voy a dibujarles aquí un triángulo, ¿ya? Para que vean ustedes con letras y luego puedan asociar a los números. Porque hay temas que se ven en el básico y que se supone que en el básico ya tenemos que dominar, pero a veces nos olvidamos de dónde salen y generalmente física y matemática ustedes siempre necesitan saber de dónde sale cada cosa. Ya, entonces digamos que este es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros vamos a tener A, B y C. A y B van a ser los catetos, ya que son los valores que están junto al ángulo de 90 grados. Y la C va a ser la hipotenusa que está contrario al ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hasta ahí, ya. Entonces, a nosotros nos dice el teorema de Pitágoras la siguiente. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, si es que esto, pasamos a lo que estamos observando en nuestro vector, tenemos lo siguiente. Rx y Ry corresponden a los catetos y R, que es el vector, corresponde a la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Ya, entonces, si nosotros observamos de esta manera, tenemos lo siguiente. Si yo quiero sacar la hipotenusa, es decir, el valor de R, tengo que despejar R. En el caso de C, si yo despejo C, va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ya, ese es el valor que quedaría despejando este valor al cuadrado, pasándole al otro lado como raíz. Ya, ese es el despejo. Ahora, aquí yo no puedo ir de paso en paso, tengo que ya ir aplicando los conocimientos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Ustedes ya tienen el vector posición. R es igual a menos 275i más 129,9j. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya, entonces, si yo quiero sacar el módulo quiere decir la hipotenusa. Si yo quiero sacar el módulo, lo único que hago es poner R igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces, cada cateto menos 275 al cuadrado y 129 al cuadrado. Son elevados de esta manera al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
Sí, y eso que se elevan al cuadrado, que se multiplican, ¿o qué? No, ustedes ingresan eso en la calculadora. Verán, si es que tienen la calculadora que ingresa Científico. el paréntesis, sí, pero hay dos tipos de científica. Hay una calculadora científica que es ya un poquito más antigua, que es, me parece, la FX82, que solo Ya. dice así. En esa ustedes al escribir la raíz tienen que abrir un paréntesis e ingresar todos los datos y luego ponen el igual. En cambio, Y hay la, otras calculadoras un poquito más actuales a partir de la FX82LA, que en esta sí ajá. pueden escribir directo. Entonces depende mucho de qué calculadora ustedes tengan. Ya. Si es que Ya ustedes, de la de ahora, ¿cómo hago ahí? si es que ustedes tienen la calculadora más actualizada, solamente pongan raíz cuadrada de menos 275 entre paréntesis al cuadrado más 129,9 al cuadrado. El negativo sí es obligatorio que vaya entre paréntesis para que también afecte al signo de la potencia. Pero en el caso del positivo no es necesario que pongan paréntesis. Ya, Ah, una vez ya. que ingresen esos datos, a ustedes les va a salir la respuesta que yo tengo acá abajo. Mm, ¿Sí o no? ujú. Ya. Entonces, este valor que acaba de salir aquí, que es 304,14, es el valor del módulo de este vector. ¿Qué quería decir módulo? La longitud del vector. Es decir, qué tamaño va a tener ese vector dentro de nuestro movimiento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Y por último nos dice la dirección de la posición final. La dirección quiere decir el ángulo y el sentido quiere decir que va hacia la parte positiva o hacia la parte negativa. Entonces, como estamos hablando solamente de ángulo, nosotros al calcular el ángulo, lo que hacemos es calcular este ángulo de aquí. Ya, pero ese ángulo de aquí no es igual a este ángulo de acá, aunque sí tienen algunas características que asemejan a lo que se trabaja en, el, en el texto, ¿ya? Entonces, si es que nosotros estamos hablando de este ángulo, este es el ángulo complementario. Entonces, nosotros vamos a tener a phi como ángulo complementario. Siempre se leen los ángulos de derecha a izquierda. Entonces va de X positivo hacia X negativo, la flechita. Entonces, de aquí a acá tenemos que conocer nosotros de este ángulo. Esa es la dirección del vector. Entonces, yo no puedo sacar directamente este ángulo. Tengo que sacar primero este ángulo pequeñito de aquí para que en base a esto yo le haga el complementario. ¿Ya? Entonces, perdón. Mijo, una pregunta. Esa recta que tiene ahí, ¿que de cuánto? Yo sé que del lado, a ver, de mi lado está izquierdo, de mi lado izquierdo es menos y del lado derecho es más, pero los números que están allá abajo son muy pequeñitos. ¿Cómo Están los pongo? ¿Qué? no, no, yo les pongo más grandes. Yo como estoy en la computadora, si alcanzo a ver, pero ustedes dependiendo en el dispositivo que están, si no alcanzan a ver algo, si tienen que decirme para ver. Ya, Ya. estoy en un celular y por eso no se nota bien. Ay, ay, ay. Pero eso les decía, me dicen nomás yo les ayudo con esta información porque no estoy segura. Pero, ya, es de 50, 50, sí, 100, 150, sí. Listo, entonces, como les iba mencionando, chicos, nosotros necesitamos saber la dirección del ángulo. Entonces, este ángulo es el que a nosotros nos está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Pero nosotros con los datos que tenemos no podemos sacar todo este ángulo. Nosotros vamos a sacar solo una parte de ese ángulo. Entonces, esa parte del ángulo que nosotros vamos a obtener es esta de aquí. Ya, ahí sí. Esta, y generalmente se conoce como phi. El ángulo que es de la dirección es θ. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta las dos medidas que teníamos.
tanto del eje Y como la del eje X. Entonces, este ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1. Ustedes van a decir, pero ¿por qué tangente a la menos 1? Recuerden que la tangente del ángulo se escribe de esta manera. Si yo despejo la tangente, quiere decir que al otro lado pasa a dividir. Lo que multiplica pasa a dividir. Pero yo no puedo dividir para una tangente sin valor. Por ende, lo que nos autoriza hacer trigonométricamente es poner tangente elevado a la menos 1. Esto de aquí es por propiedad de la potencia. Recuerden que todo valor que está dividiendo, en sí el exponente es una resta. ¿Estamos de acuerdo o no? Chicos, ¿sí o no? Sí, Ya. Listo, entonces por eso es tangente a la menos 1. Ahora, una vez que tenemos eso, siempre en el numerador tiene que ir el valor de Lx y en el denominador el valor de Y. ¿Por qué razón? Este ángulo de aquí, el que se está formando entre el eje Y y el eje X, como está en la base, si observamos aquí está la base, ¿no es cierto? De esta base es la que se mueve este ángulo. Entonces, yo no puedo decir que el cateto opuesto va a ser Y. Si nosotros aquí graficamos el triángulo, este ángulo opuesto está al eje horizontal. ¿Y quién corresponde al eje horizontal? X, que va a ser 275. Y en cambio, adyacente, es decir, el que está junto a esta raíz del ángulo, es en Y. Por ende, sería 129,9. Realizamos esta división, aplicamos la tangente a la menos 1 y nos da este valor. Este 64,72 es la abertura que existe desde Y hacia el vector. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? sí, mi, el tangente, el que está abajo, que es la del C, el C, es la que está sacando ahí de la raíz cuadrada, de la este cuadrada que estoy abajo, arriba, el cuadrado. Sí. Ahí. Ya. Entonces, este valor de aquí se suma a los 90 grados, que era este primer cuadrante, el valor de todo el primer cuadrante en abertura son 90 grados más los 64,72 más los 154,72. Y esa va a ser la dirección. Ya, ahora, vuelvo a insistir, los ejercicios que nos dan a nosotros en física respecto a la prueba del ser bachiller no es no es un ejercicio muy, ¿qué te podría decir? No es un ejercicio tan largo. O sea, ustedes les dan ya simplemente para que apliquen las fórmulas. Por eso les decía a ustedes, generalmente a ustedes de estos datos que estoy aquí indicándoles de dónde se sacan, a ustedes les suelen dar. Porque en esto de aquí, en el cambio de coordenadas, no se demoran mucho, chicos. Yo ahorita me estoy demorando bastante con ustedes porque les estoy explicando. Pero al momento de aplicación, esto no se demora. Entonces, este ejercicio solito generalmente son hasta 10 minutos, pero como son tres incógnitas o tres pasos, se puede decir, o tres soluciones que hay que sacar. Pero en cambio, si nosotros vamos por partes, cada una de estas soluciones se demora de 2 a 3 minutos, no más. Por eso es el tiempo de la prueba que ustedes les dan limitado, porque no les piden todas las incógnitas, sino solamente les piden a ustedes las que necesitan para el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Miss, pero una pregunta, ¿la prueba del ser bachiller con el de la EAS es la misma? Similar. O sea, no les puedo decir es la misma que yo les estoy indicando porque sí les cambian algunos datos, pero sí es muy similar. Ah, ya, Ya. ya.
vuelvo a insistir, verán que les estoy diciendo que esto de los vectores se aplica desde los movimientos de cinemática y también en algunos otros de fuerza. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta sobre todo este criterio de los ángulos. Ya van a ver que en los otros ejercicios se nos va a hacer un poco más fácil porque ya entendimos esta parte que tal vez a ustedes se les hacía un poquito más complicada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, está entendido. Ya, muchas gracias. Ahora, de acuerdo, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener esta parte de aquí, que es el cinema. En cinemática nosotros principalmente vamos a ver cuatro movimientos, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento parabólico, aquí viene el movimiento circular, igual los dos, viene el circular uniforme y también el circular uniformemente variado. Ya, ahí sí. Listo, entonces, en base del rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado, la composición se puede decir, o la distribución de estos dos movimientos, tanto en el eje horizontal como vertical, que es lo que da origen al movimiento parabólico. Entonces, vamos igual a hacer ejercicios con ángulos y todo eso, pero necesito que primero entiendan ustedes que para estos movimientos lo único que necesitan ustedes conocer son las fórmulas. Si es que ustedes conocen las fórmulas, no importa en qué movimiento estén, ustedes identifican el movimiento y se van directamente a las fórmulas. Entonces, Chuso, ese es el problema, pues, no conozco bien la fórmula. por eso mismo es este curso, para yo darles a conocer las fórmulas y también vayamos identificando a qué se refiere cada movimiento. Porque a veces nos podemos confundir. ¿Qué tal si yo les doy a ustedes un formulario y les digo, ya pueden dar la prueba? ¿Creen que puedan ustedes identificar o interpretar para qué es cada fórmula? Lo dudo. Algo un poquito más fuerte que no se le escucha casi nada, no se le escucha. Ahí me escucha. Sí, mija, ahí Ahí se le se le escucha mejor. Sí, ahí se le escucha mejor. es que no sé por Toda qué esa explicación. como que se va un poco la señal, porque estoy hablando en el mismo tono. Pero bueno, a ver chicos, les vuelvo a repetir. En este caso yo les voy a compartir a ustedes las fórmulas, pero insisto, las fórmulas solamente son ayuda de lo que ustedes deben interpretar para poder resolver los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? En esa parte. Sí, sí, de la fórmula, sí. Ya, entonces, vamos nosotros a asociar lo siguiente. Movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que es un movimiento que está siendo considerado generalmente en forma horizontal, ¿ya? Entonces, este movimiento que va a ser en forma horizontal no va a tener una variación de velocidad, es decir, con la velocidad que sale es la misma velocidad con la que llega. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ya, entonces, ahí se refiere a un movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, quiere decir que esta velocidad del inicio va a ser diferente a la velocidad del final. Entonces, si es que un cuerpo se mueve de un punto a otro, existe una variación de velocidad. Y esa variación de velocidad produce una aceleración. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme solamente es la relación que existe entre la velocidad y la distancia para nosotros movernos. ¿Sí? Entonces, en velocidad, ¿qué dice? Que es la distancia que recorre en un determinado tiempo. Entonces, esta velocidad que se va a recorrer no va a variar, por eso es uniforme. Si es que esta velocidad varía o cambia en algún punto, se produce una aceleración. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ya, ahora. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser en el eje X y también puede ser en el eje Y. En el eje X nosotros simplemente le decimos movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero si trabajamos en el eje Y, este se conoce como caída libre y movimiento vertical. Pero es lo mismo, son las mismas fórmulas, solo que no consideramos el eje X, sino consideramos el eje Y de esta manera. Entonces va a existir igual una velocidad inicial, una velocidad final, pero aquí la aceleración tiene un valor y este valor es de acuerdo al que nos den de la aceleración de la gravedad. En las pruebas de ser bachiller utilizan generalmente lo que es el valor 10. No suelen utilizar tanto el valor 9,8 o 9,81 que ustedes aprendieron en el colegio. Han de decir, pero ¿por qué razón? Generalmente ustedes consideran las enseñanzas que les dan de acuerdo a la ubicación geográfica. Entonces, para nuestra ubicación geográfica, la aceleración de la gravedad, como nosotros nos encontramos en la línea ecuatorial, es más o menos de 9,7. Y en cambio, en Estados Unidos, cerca de los polos, es el valor 10. Entonces, el promedio entre esos dos valores les dan a ustedes el 9,8 o el 9,81. Entonces, como estas pruebas son estandarizadas y son también para mandar a becas al extranjero, ustedes en el extranjero no van a trabajar con el 9,81, 9,8 solamente, también van a trabajar con el valor 10. ¿Estamos claros de esa parte? ¿O no? Sí, ¿Me dijiste el valor 10? De la aceleración de la gravedad. Ah, ya. Ya, por eso les digo, dependiendo dónde ustedes se ubiquen geográficamente es ese valor. Para estudios, se ha hecho que el valor sea 9,8 o 9,81, porque ese es el promedio que existe en todo el planeta, se puede decir. Pero en cambio, como estas pruebas son estandarizadas, la mayoría tiene el valor 10. Es más, en los mismos datos les dice, considere la aceleración de la gravedad como 10 o les dan alguna pauta, porque como son pruebas estandarizadas y esas generalmente son para becas, se utiliza con la nomenclatura que es de Estados Unidos y me parece que también en Inglaterra utilizan eso, pero más es en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? sí, Ya, ahora. El movimiento parabólico es la fusión de los dos movimientos, tanto rectilíneo uniforme con el rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo se relacionan estos dos movimientos en el eje X y en el eje Y? En el eje X no suele presentarse una aceleración que sea tan evidente. La misma aceleración, la misma velocidad en X con la que sale es con la misma velocidad en X con la que llega. Pero en cambio, la velocidad en Y con la que sale no es la misma velocidad en Y con la que llega. Por eso es esa fusión de los dos movimientos en el movimiento parabólico. En cambio, el movimiento circular uniforme y el circular uniformemente variado se trabaja en base a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y del rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuál es la diferencia? Que uno va a ser en sentido recto y el otro en cambio va a ser considerado en relación de la circunferencia. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Chicos, Sí, ya. Entonces, si nosotros hablamos de rectilíneo uniformemente variado, circular uniforme y circular uniformemente variado, vamos a tener las siguientes fórmulas. Ya les voy a explicar aquí también cuál es la analogía que se realiza para tener esas fórmulas. Ya, entonces, aquí voy a aprender aquí. Ya.
Si es que nosotros hablamos de movimiento rectilíneo, si nosotros hablamos de movimiento rectilíneo, estamos hablando de una velocidad lineal constante y que la posición va a tener una relación de la velocidad, pero no contando la aceleración, ya solamente velocidad. Entonces, si la velocidad es constante, es decir, la misma velocidad desde el inicio y al final del movimiento, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo o por el intervalo de tiempo. Porque de acuerdo a los ejercicios también suele haber un solo tiempo o suele haber una diferencia de tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí o no? No, pero sígale nomás. Verán que No me entiendo. están explicándoles las fórmulas. O sea, no hay... si es que ustedes no saben las fórmulas, pueden ustedes tomar un captura, esperar también a revisar la grabación de la clase, no hay ningún problema. Porque esas Ay, fórmulas que ya les han dado a ustedes y que se asume que ustedes ya tendrían que saber de memoria. Pero como no. que algunas cosas no nos quedan grabadas, estamos volviendo a indicar eso para que ustedes puedan trabajar más adelante. Si es que ustedes se dan cuenta en física, el tema más largo, más tedioso, más del todo, así más todo lo difícil y complicado que nos saben poner en la escuela, es todo lo referente a cinemática. Ya. Si es que ustedes se Ya, dan para ustedes estudiar cinemática y fuerzas y todo eso, y energía y torques, todas esas cosas que son de cinemática y también de dinámica, se van cuarto y quinto curso. En cambio, los otros temas que son más cortitos ya les mandan a ustedes a sexto. Claro que son más complicados también, pero no son tan largos. Y que es más largo de todos es el de cinemática. Entonces, por eso también sí nos demoramos un poco, porque hay cosas que ustedes no se acuerdan y al momento de retroalimentar sí se van quedando un poco. claro, Ya, mis, como esto que estamos viendo ahorita, lo de la fórmula. Yo estaba ya, ya eso creo que estaba enterrado desde hace, ni me acordaba. claro, claro. Y lo peor de todo es que estas fórmulas son las que más necesitan. Porque como les comenté, el movimiento parabólico se maneja con estas mismas fórmulas. La diferencia es que tomamos las coordenadas de X y las coordenadas de Y. Por eso es lo que les decía referente a los vectores. Porque hay algunos ejercicios en los que ustedes, solo por no saber vectores, en parabólico se confunden y de una forma tan horrible. Por eso les digo, las otras fórmulas, mejor de los otros temas que son de física, son un poco más fáciles. Pero en cambio estos de X sí son un poquito más tediosos porque conllevan más cosas. Claro, Les vuelvo a decir, para el movimiento uniforme, ¿qué quería decir uniforme? Que no cambia la velocidad. Va a ser la misma velocidad al inicio y la misma velocidad al final del movimiento. Ya, entonces, y durante todo el movimiento se mantiene la misma velocidad. Entonces, si es que ustedes tienen un movimiento rectilíneo, es decir, que no varía la velocidad, les especifica que la velocidad es constante, esta es la fórmula para poder nosotros hallar el valor de la posición o de la distancia del desplazamiento que vamos a tener en el valor de X. ¿Por qué les digo aquí distancia o desplazamiento? Recuerden que la distancia es escalar y el desplazamiento es vectorial, porque esta misma fórmula les sirve para escalares y para vectores. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? sí, Ya. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, vamos al uniformemente variado. En el uniformemente variado, ¿qué tenemos que acordarnos? Que la velocidad no va a ser la misma, va a variar durante todo el movimiento. Entonces, esta aceleración que se va a producir, esa sí va a ser constante. Y de acuerdo al sentido del movimiento, esta aceleración va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, si yo les digo a ustedes que un vehículo está acelerando,
¿Qué va a ser? ¿Positiva o negativa la aceleración? Si está acelerando. Positivo, Ya, y si está desacelerando, negativo. negativo. Perfecto, entonces, esa es la condición que tenemos. La aceleración es constante y van a existir diferentes valores de la velocidad. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la primera fórmula que nosotros vamos a tener de este movimiento. La segunda fórmula va a ser referente a la posición. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. Sí. Ya. La primera fórmula que les dije, que es de velocidad, esta es cuando no tenemos nosotros un criterio de distancia. Y la segunda, en cambio, es cuando nosotros no conocemos la velocidad final. Entonces, no podemos aplicar cualquier fórmula en cualquier momento, sino tenemos que ver qué datos son los que nosotros tenemos en el ejercicio. La siguiente fórmula es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por desplazamiento. En esta, en cambio, no interviene el tiempo. Si a ustedes les dan un ejercicio en el que no hay tiempo, pero hay todos los demás datos, aplican esa fórmula. Y por último, también existe la velocidad media. La velocidad media significa el promedio de la velocidad, o más o menos a qué velocidad se estuvo manejando o moviendo el cuerpo, o viajando, o lo que sea que esté haciendo el cuerpo o la partícula, o el móvil, o con lo que se trabaje el ejercicio. Entonces, este promedio siempre va a ser la suma de las dos velocidades, tanto la inicial como la final, y dividido por 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, lo mismo que pasa en el movimiento rectilíneo, pasa en el movimiento circular. Ya entonces, en el movimiento rectilíneo se van a trabajar las fórmulas como están escritas de forma lineal. Y en el circular se van a trabajar las mismas fórmulas, pero con con simbología o con los caracteres que corresponden a movimiento circular. Entonces, la velocidad aquí se va a escribir con la letra omega. Esta especie de W a mano escrita se llama omega. La posición o la distancia, en este caso, se va a trabajar con teta, ya que en el movimiento circular nosotros vamos a trabajar con ángulos de la circunferencia. La aceleración va a ser trabajada con la alfa y el tiempo se mantiene con la misma nomenclatura, porque el tiempo si no va a cambiar, así estemos en el movimiento que estemos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos. Sí. Ya. Miss, ¿el tiempo por qué no cambia? ¿Perdón? El tiempo por qué no cambia. Ese es el que se divide para 2. ¿Cómo el tiempo se divide para 2? Lo último que explicó. Ya, que el tiempo no cambia la nomenclatura o la simbología porque no importa en qué movimiento estés, el tiempo no va a variar. Por ejemplo, si yo te digo a ti que vayas a una, no sé cómo le llaman, carrusel, ruleta o esas especies de juegos de niños en los que ustedes se suben, se toman de los filos y empiezan a rotar, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si es que yo te digo a ti que te subas a un carrusel y que rotes 1 minuto, será el mismo tiempo que se demore, perdón, cambia en algo el tiempo que le digo a otra persona que camine una cuadra 1 minuto. Cambia en algo el tiempo. Si los dos están trabajando con minutos. Pero si lo uno camina, es menos, es más que el que va a andar en carrusel.
Ya, en el sentido de fuerza y trabajo sí va a ser diferente, porque uno está caminando y el otro está sentadito. Pero Ah, en pero si es materia en de el tiempo de que ejercicio, usted lo dice, no, pues lo mismo tiempo. lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no es que estén cambiando los tiempos, están cambiando los tipos de movimientos. Es como que yo te dijera a ti que camines 1 hora o que vaya alguien en carro 1 hora. Obviamente que el que se desplaza en carro va a avanzar mucha más distancia que el que está caminando, ¿verdad? Ujú. Ya, pero los dos se encuentran en el mismo movimiento que es rectilíneo. Ya, ahora, en el Mm, movimiento circular no se maneja los mismos criterios que en el rectilíneo, se manejan otros criterios. Por ejemplo, si es que tú tienes un CD, este CD al momento de tú tenerle en la mano va a estar estático, no produce nada. Pero si tú a este CD le pones un, no sé, un marcador, un esfero o el dedo en el centro y empiezas a girarlo, poniéndole un puntito por ahí dibujado o poniéndole un papelito por ahí, va ese papelito a recorrer también una distancia, pero no va a ser de la misma forma que recorres de la parte lineal, sino va a ser una distancia circular. Entonces, por eso es lo que se asocia con estas letras, porque puede asemejarse ciertas características entre los movimientos. La diferencia es que uno está en línea recta y el otro está en base a la circunferencia. Estamos mm, ya, listo. Hasta ahí, ¿qué duda tiene? ya nada. Seguros ya nada. Verán que, como les decía, las fórmulas es una cosa. Ustedes tienen que saber bien las fórmulas para poder resolver luego los ejercicios. Yo les puedo decir a ustedes, ¿saben qué? Saquen el capture de esto y ya hagamos los ejercicios. Pero si ustedes no entienden bien de qué son estas fórmulas, podemos hacer 10 ejercicios, pero si en el día de la prueba ustedes les piden otra cosa diferente, no van a entender de dónde salió. En cambio, explicándoles esto, ustedes ya pueden hacer cualquier ejercicio que les ponga. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Listo, entonces una vez que tenemos esto, nosotros podríamos ya ver también el movimiento parabólico. Entonces, vamos a ver solamente las fórmulas que son solo del movimiento parabólico para ya hacer los ejercicios que competen a estos movimientos que corresponden a cinemática. Entonces, para el movimiento parabólico, como ustedes les expliqué, es la fusión del movimiento horizontal con el movimiento vertical, de esta manera. Entonces, ese movimiento se realiza a través de una parábola. Entonces, esta parábola puede ser desde un punto inferior del suelo a otro punto inferior del suelo, como por ejemplo un jugador de fútbol. Ya. Si un jugador de fútbol patea la pelota desde un extremo hacia el arco, forma una parábola. De la misma manera, si nosotros queremos trabajar con otro deporte, puede ser, digamos, el de básquet. Tiene esta persona una pelotita y quiere lanzar a la canasta. De igual manera, esto al ser lanzado genera una parábola para que pueda ingresar a la canasta. ¿Cuál será la diferencia entre los dos? ¿Qué pasa con el un problema en relación con el otro problema? ¿Están los dos a la misma altura, se puede decir? Mm, diría que no, No, ¿no es cierto? Porque uno parte del suelo y el otro parte del aire. claro. Ya. Lo mismo pasa si es que ustedes están al filo de un acantilado o alguien está y lanza un proyectil. O si es que nosotros tenemos un avión y en base de este avión se lanza un cuerpo, este también forma una parábola. Entonces, no importa en cuál de estos movimientos estén, siempre se manejan los mismos criterios. Este movimiento en X corresponde a movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento en Y corresponde a movimiento rectilíneo uniforme.
bastante variado. Entonces, si es que a ustedes les piden distancias o velocidades, es de acuerdo a estos dos movimientos. Es decir, regresamos a la tablita anterior a ver las formas. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista que les estoy mencionando? Esto de aquí. El tiempo de subida, el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance. Entonces, el tiempo de subida es solamente el tiempo que se demora en llegar desde el punto de salida hacia la parte superior de un movimiento parabólico. Ya, este tiempo se llama tiempo de subida. Ya. El tiempo que se demora en todo el movimiento, el tiempo que se demora en todo el movimiento, este se llama tiempo de vuelo. Chicos, no sé quién encendió el micrófono, puede dar apagando, por favor. Ya, listo, entonces. Este movimiento que se realiza en toda la trayectoria de la parábola, perdón, el tiempo que se demora en este movimiento en toda la parábola se llama tiempo de vuelo. Solo en esta sección, hasta la altura máxima, es tiempo de subida, pero esto de acá ya se llama tiempo de vuelo. Entonces, para el tiempo de subida, nosotros consideramos la velocidad en y la aceleración de la gravedad. Recordemos que la velocidad en cuando nosotros hablamos de coordenadas ya para sacar valores, aplicamos seno del ángulo. ¿Se acuerdan que esto ya hablamos en los vectores? Chicos. Sí. Ya, entonces, siempre que diga en Y es seno del ángulo. El tiempo de vuelo, en cambio, va a ser la misma fórmula, pero multiplicado por 2. Porque si es que ustedes ven, este tiempo va a tener un tiempo al subir y un tiempo al bajar, que generalmente el tiempo de bajada es lo mismo. Por eso es lo que se selecciona de esta manera. El tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida o 2 por velocidad seno del ángulo sobre G. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Y por último, nosotros vamos a tener la altura máxima y el alcance máximo, o simplemente la distancia máxima en X. Si nosotros hablamos de la altura máxima, quiere decir la cantidad en el eje Y que va a ser el tope. Entonces, cuando ustedes realizan, están jugando fútbol y dan una patada al balón, este forma un arco. Y en el extremo superior, donde ya empieza, en lugar de subir a descender, ese es el punto donde se produce la altura máxima. Entonces, esta altura máxima siempre va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado del ángulo. Cuando ingresen en la calculadora, aquí pondrán un ojo en esta parte del seno al cuadrado del ángulo. El cuadrado se escribe en la calculadora después de que ingresan el valor. No vayan a escribir antes porque si no, no les va a salir el resultado. En la calculadora siempre se escribe este cuadrado al final, después de escribir el ángulo. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Y por último tenemos el alcance. Como les decía, el alcance es la Mija, distancia. esta clase va a quedar grabada, ¿no? Es que tengo bulla en la casa. Sí, esto se queda grabado. No le escucho mucho. Ya. Ya, listo. Entonces, el alcance máximo, como les mencioné, es la distancia que existe entre el punto de partida y el punto de llegada. Este alcance, es decir, esta distancia, va a ser representada con esta fórmula: velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo sobre la aceleración de la gravedad. Este doble ángulo se duplica siempre el ángulo. Entonces, si es que, por ejemplo, les dicen seno de 30, sí, el ángulo es de 30, sería aquí seno de 2 por 30 o a su vez seno de 60. ¿Ya? Depende mucho el ángulo que les den a ustedes.
Ya, no sé si es que hasta ahí tienen alguna duda antes de ponernos a hacer los ejercicios, porque hay que hacer por lo menos unos ejercicios de consolidación de ese tema. No sé si ustedes están en el mismo grupo que van a recibir clases el día viernes. Yo sí. Ya, porque verán que el día viernes, como yo sé que estas clases son un poquito largas, planteé para hacer los demás temas que faltan el día viernes. Entonces, si es que no alcanzan a ver todos los temas, no se vayan a asustar, chicos, que el día viernes yo completo todos los temas que faltan. Ya. No sé si es que hasta ahí tienen alguna duda o ya podemos dirigirnos a los ejercicios. Antes de pasar a los ejercicios, sí necesito que despejen todas las dudas que tengan, porque si no, nos podemos complicar más adelante. Chicos, Sí, sí, está entendido. ya, listo. Entonces, voy a en este momento a compartirles la otra página porque tuve un problema con estos. Ya. Igual voy a hacer los ejercicios que más he visto que se presentan en las pruebas, ¿ya? Aquí nos dice, en el diseño de una resbaladera se determina que uno de sus tramos consiste en desplazarse desde el punto A, cuya posición es de 10 y más 5J, hasta el punto B, como se muestra en la figura. Ya. Si es que nosotros observamos este movimiento, es un movimiento de vectores. Entonces, nosotros vamos a tener un vector para la posición que es hacia el punto A y otro vector que es hacia el punto B. Si al desplazarse por este tramo una persona experimenta un desplazamiento de menos 9i menos 3j, es decir, desde A hacia B el desplazamiento es menos 9i menos 3j, determine la posición en metros del punto B. Quiere decir la posición final. En relación del ejercicio anterior, este ejercicio ya nos está dando en coordenadas rectangulares. ¿Qué tendré que hacer con esto? ¿Sumar o restar? Restarle B al A. Ya, ahí vuelvo a tomar en cuenta lo que les dije anteriormente. ¿Se acuerdan el ejemplo que decíamos de las 2 cuadras y luego se regresaban una? Ya, si es que yo resto directamente, no estoy sacando, la posición, sino estoy sacando la diferencia en las direcciones. En este caso, lo que me está diciendo es, este desplazamiento, les voy a rayar la pantalla, este desplazamiento que yo hago desde aquí hasta acá, con el desplazamiento que es de aquí hasta acá. Voy a poner el 3 hasta el punto 3. Entonces, si es que yo desplazo esto y esto, ¿tengo que restar como tal o tendré que sumar los vectores? A ver, ¿qué será? ¿De sumar o de restar? ¿Qué tendré que hacer? ¿Sumar o restar los vectores? Chicos, ¿qué tendré que sumar o restar los vectores? Entonces lo sumamos. Eso, sumar. Entonces, yo voy a sumar
Para sumar, recuerden que tengo que yo agrupar las is con las is, las jotas con las jotas. Entonces yo tengo 10i más 5j más menos 9i menos 3j. Entonces, en términos numéricos, tendría yo 10i más 5j, que es de mi primer vector. Y a esto yo le sumo el segundo vector, que es menos 9i menos 3j. Ya, ¿cómo yo asocio para poder sumar? ¿Puedo sumar una i con una j? No. 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 Entonces, ¿qué asocio? Tengo que sumar yo la i con la i y la j con la j. Entonces, yo voy i con i y j con j. Ya, entonces, 10i menos 9i, ¿cuánto es? 10 menos 9. 1. 1. El 1i, ¿puedo yo representarle como 1i? Solo la I. Solo la i, perfecto. ¿Cuánto es 5j menos 3j? 2. 2j. Entonces la respuesta a este ejercicio, ¿qué opción será? ¿A, B, C o D? C. A ver, ¿cuánto La me B. queda? Respuesta I más 2j, ¿verdad? Ya, entonces, guíense por favor con los signos. La C podría ser, pero la C es negativo. El I es negativo. Recuerden que hay una regla de los signos. Si es que se suman valores iguales, se mantiene el signo. Si se suman valores diferentes, se restan los valores y se mantiene el signo del mayor valor numérico. Entre el 10 y el 9, el mayor es 10. Como el 10 es positivo, se mantiene I positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, hasta ahí, ¿qué duda tienen? Ninguna, licenciada. ¿Seguro estamos claros hasta ahí? Sí, todo claro. Sí. Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Ya, los ejercicios como ven no son largos, son cortitos, pero tienen que pensarlo muy bien. Ya. Estoy ahorita haciéndoles por movimientos. Ya les voy a hacer igual lo de lo del movimiento parabólico y circular, pero no me quiero saltar para que vayamos en orden, ¿ya? Listo. Este de aquí es también un movimiento rectilíneo. Como ven, los movimientos son en línea recta. Entonces, dice, un objeto se mueve en línea recta en un plano con una rapidez v en metros por segundo, en función del tiempo en segundos, como se muestra en la gráfica. Determina el vector de aceleración en metros por segundo cuadrado del objeto en el intervalo de 0 a 2 segundos. Entonces, aquí yo voy a ubicar los tramos. ¿Cuántos tramos yo tengo o cuántos recorridos estoy haciendo? 4. A ver, ¿cuál sería el primero? La rapidez. No, no estoy refiriéndome a los datos, chicos, sino me estoy refiriendo al gráfico. ¿Sí ven las líneas? Del 0 a Sí, 50. Ya, del 0 al 50, esta línea que está del 0 al 50 es un tramo. Ya. ¿Cuál otra? del 50 al 5. Ya. La que está en la altura del 50, pero que se encuentra hasta el 5. Este es el tramo 2. Y la última, Del 50 al 9. ya, del 50 al 9. Como ustedes me están diciendo, yo les entiendo porque me están diciendo en relación de las alturas y las bases.
Pero si nosotros ya hablamos de esto físicamente y utilizando la nomenclatura matemática correspondiente, este es el tramo de 0 a 2, o el intervalo de 0 a 2. Ya, ese es el primer intervalo. El segundo intervalo, ¿desde qué valor tiene? Desde el 2 hacia el 5. Entonces, este es del 2 al 5. El siguiente intervalo. Y el último es del 5 al 9. Ya. No se toma en cuenta, chicos, las alturas con las bases. Solamente se toma en cuenta o las bases o las alturas. En este caso no nos conviene las alturas porque si se dan cuenta que la altura es del 0 al 50. Entonces yo me puedo confundir entre los tramos. Pero en cambio en el eje X aquí sí están diferentes. Del 0 al 2 está subiendo. Del 2 al 5 está en una línea horizontal. Y del 5 al 9, en cambio está descendiendo esta línea. ¿Ya? Estos son los... Miss, súbale un poquitito más de volumen que no le Ya, escucho. ahí, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, entonces, como les decía, chicos, cada uno de estos tramos corresponden a un intervalo. Entonces, el primer intervalo es del 0 al 2, el segundo es del 2 al 5 y el tercero es del 5 al 9. Del 0 al 2 sube, del 2 al 5 se mantiene constante y del 5 al 9 en cambio baja. Ya, entonces, si nosotros manejamos estos tramos, nos dice que solamente tomemos en cuenta del 0 al 2 para obtener la aceleración. Entonces, la fórmula de la aceleración dice lo siguiente. Ya, la fórmula de la aceleración dice lo siguiente. Aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Ya. Esta es la fórmula principal de este tema. Sobre intervalo de tiempo. Ya, entonces, ustedes si es que observan las fórmulas que les mencioné anteriormente, la fórmula que corresponde a esto es de la que se deriva la que no tiene distancia, la primera fórmula, en la que sacamos nosotros la velocidad final. Entonces, esta es la fórmula general. Ya, esta es la fórmula general. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. La velocidad final quiere decir el punto máximo en el que se encuentra el movimiento. ¿Por qué razón? Porque aquí sería desde donde parte y aquí donde llega. Entonces, la velocidad final en este tramo es en el punto máximo. Si nosotros nos referimos a otro tramo, ya no va a ser punto máximo, ¿ya? Pero en el primer tramo sí, esta va a ser mi velocidad final. Entonces, ¿qué valor es la velocidad final? Chicos, ¿qué valor es la velocidad final? 50. 50, perfecto. 50. Menos, ¿cuánto era la velocidad inicial? 0. 0. 0. Perfecto, 0. Y nos dice sobre el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo quiere decir la diferencia entre el tiempo final menos el inicial, que en este caso va a ser 2 menos 0. ¿Cuánto es 50 menos 0? ¿Cuánto es 50 menos 0? 50. 50. 50. ¿Y cuánto es 2 menos 0? 2. 2. ¿Y cuánto es 50 para 2? 25. 25. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuál de las respuestas que tenemos aquí será la correcta? La C. La C.
No sé. Listo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? No. Ya, como les decía, este tema es el que suele ser más larguito, aunque sea fácil de aplicar, pero es un poquito más largo en la parte de la teoría, por lo que conllevan muchas cosas. Pero los ejercicios no son tan fuertes como lo están viendo. ¿Ya? Vamos a otro de este tipo y de ahí ya nos pasamos al otro movimiento para terminar la clase. Una pregunta. Dígame. Si nos pide de los 3 puntos, ¿se suman? Ya, si es que te pide la aceleración en los 3 puntos, no se suma. Recuerda que la aceleración es una aceleración constante dependiendo del tramo. Entonces no va a ser la misma aceleración al inicio que al final. Entonces tú no puedes sumar las aceleraciones. Lo que sí se van a presentar son 3 aceleraciones durante todo el movimiento, que son los 3 tramos. Pero de ahí no se suman las aceleraciones. Eso se mantiene se puede decir por sector o por tramo. Listo, gracias. Ya, listo. Vamos al otro movimiento. Perdón, al otro ejercicio. Dice, con base en el gráfico, ¿cuánto tiempo tardará la esfera en llegar al piso? Considere que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Esta es la parte que les mencionaba a ustedes. En los mismos ejercicios les dicen a ustedes que la aceleración es de 10 para que no se vayan a confundir con el otro valor. Aunque también hay algunos ejercicios en los que no les dan valores tan aproximados y les dan diferentes. Entonces no es mucha la diferencia que existe con el 9.8 que con el 10. O sea, sí se cambian las centésimas, pero Alce más la voz, Miss. perdón, Alce más la voz, que no la escucho. ¿ahí me escuchas? Sí, ahí sí la escucho Ya, bien. es que no sé por qué creo que es un poco la señal, porque estoy hablando en el mismo nivel de voz, pero como que se baja a ratos. Pero bueno, a ver chicos, entonces vuelvo a repetir. La aceleración de la gravedad que nosotros manejamos normalmente en los ejercicios es de 9,8 o 9,81, pero en este tipo de ejercicios que son pruebas estandarizadas se maneja el 10, no el 9,8. Hay algunas instituciones educativas aquí en el país que ya manejan el 10 como aceleración de la gravedad, pero no son todas, por eso aclaro esa parte. O sea, no es que esté mal o esté bien, sino que dependiendo en el sector o en la posición que se encuentren en el planeta Tierra, no va a ser la misma gravedad. La gravedad va a ser mayor en los polos y va a ser menor en la línea ecuatorial. Por eso les decía que en Ecuador nosotros tenemos aproximadamente 9,7 metros por segundo al cuadrado de aceleración. En cambio, en los polos ya están en los 10. Y como estas pruebas, les decía, son estandarizadas y generalmente se las hace en Estados Unidos, se maneja con ese tipo de valor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o Sí. no? Sí. Ya, entonces, en base a las fórmulas que a ustedes les indiqué, tenemos nosotros la altura, que en este caso va a ser la cantidad o la distancia en Y. Tenemos la velocidad inicial, que es de 12 metros por segundo. Aquí también vamos a tener la aceleración de la gravedad, que es el 10 metros por segundo cuadrado. Ya. Y nos dice que veamos cuánto es el tiempo que se demora en llegar este cuerpo al suelo. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué fórmula yo podría aplicar? En la que no intervenga la velocidad final. Solamente necesito yo el tiempo, perdón, tengo la altura, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. ¿Ya cuál creen que pueda aplicar?
chicos. A ver, les voy a ayudar aquí un poquito, ¿ya? Nosotros no tenemos aquí el dato de la velocidad final, porque nosotros podríamos ponerle aquí la velocidad final es igual a 0, pero no hay ninguna fórmula donde esté la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración de la gravedad. Entonces no nos sirve tomarle en cuenta ese valor. Por ende, yo voy a utilizar la de la posición. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración, ya un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, esa va a ser la fórmula que yo voy a utilizar, tomando en cuenta lo siguiente. Esta altura de 20 metros, ¿a quién corresponde? ¿A la posición final o a la posición inicial? Posición inicial. A la posición inicial, perfecto. Y la posición final, al caer el cuerpo, ¿a qué valor va a llegar? Si yo boto de aquí Cero. a 0, perfecto. Entonces, y va a ser 0. Ya, ahora, si es que esto igualo a 0, puedo yo ya empezar a despejar. ¿Qué necesito despejar de aquí? ¿Qué necesito despejar? La B menos T, No, ¿qué nos está pidiendo como incógnito? que primero la B. El tiempo, perfecto. Entonces, si yo voy a reemplazar los datos y ustedes me van a decir a qué se parece esto. 0 es igual a y inicial, que es 20, más velocidad inicial, que es 12, por tiempo, más un medio que vamos a tener de 10 y por t al cuadrado. Aquí podríamos hacerle directo también. ¿Cuánto es un medio de 10? ¿O cuánto es la mitad de 10? 5. 5. 5 t al cuadrado. Listo, entonces, ¿a qué se asemeja esto que acabé de escribir? ¿A qué se asemeja? A algo de matemáticas así. ¿Qué es eso? Una ecuación. De segundo grado. Ya, una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. ¿Cómo yo resuelvo una ecuación cuadrática? ¿Cómo es la forma más fácil de resolver una ecuación cuadrática? Chicos, ¿cómo resuelvo yo una ecuación cuadrática? ¿O cómo ustedes estaban trabajando ecuaciones cuadráticas en la parte de matemáticas? Recuerden que ecuaciones cuadráticas está dentro de las pruebas de EAES. Hay algo que les encanta utilizar a ustedes. ¿Cómo se llama? Que la recta. No. La mayoría de chicos que no les gusta trabajar lo que son productos notables o factoreo, utilizan algo llamado la fórmula general. ¿Qué nos dice la fórmula general? Que identifiquemos el valor de A, de B y de C. Entonces, A es el valor que acompaña al valor cuadrado. B es el que acompaña al valor lineal. Y C es el valor que no tiene una variable. Entonces,
ustedes trabajan de la siguiente forma. La fórmula general nos dice que el signo contrario o el signo negativo del valor de b más menos la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 4 por 12, perdón, por 5 y por 20. Por 5 y por 20. Y esto va a ser dividido. Y esto va a ser dividido para el valor de 2 por 5. ¿Ya se acordaron la fórmula o no? Chicos. ¿Sí trabajaron esa fórmula en matemáticas o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí nosotros sabemos que vamos a sacar dos valores. Un valor con signo positivo y un valor con signo negativo. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? A menos 12 más tendríamos el valor de 12 al cuadrado menos 4 por 5 y por 20. Entonces 12 al cuadrado nos da 144 menos 4 por 5 nos da 20. Sí, menos 4 por 5 y por 20. Ya, aquí tendríamos la raíz cuadrada. Ya, entonces aquí nos va a dar el valor de la raíz cuadrada de 256. Ay, perdón. Aquí está mal el signo de aquí. El valor del 5 va a ser negativo, porque nosotros al tener la caída libre, la aceleración se encuentra hacia abajo, por ende tiene signo negativo. Ya, entonces aquí sería menos 5 por t al cuadrado. Entonces sería 12 al cuadrado menos 4 por menos 5 y por 20. Listo, entonces aquí tendrían la raíz cuadrada de 4 más 4 por 5 y por 20. Le sumo los valores porque aquí el menos 4 por menos 5 nos va a dar un valor positivo. Entonces tendríamos 4 raíz de 34. Ya. Más 4 raíz de 34. Ya esto se divide para 10. Ya, en el otro caso sería menos 12 menos 4 raíz de 34. Y dividido para 10. Ya, en este de aquí se descarta automáticamente esta respuesta. Recuerden que no existen tiempos negativos. Y en el otro caso tendríamos que restar el menos 12 con el 4 raíz de 34 y a esto dividirle para 10. Ya, entonces aquí el tiempo como tal
Ya. El tiempo como tal va a ser igual a menos 6 más 2 raíz de 34 dividido para 5. En las respuestas no nos está dando todo el tiempo completo, sino solamente nos está dando el valor de la raíz. Por ende, ¿cuál de estas opciones sería el valor? ¿Cuál sería el valor, chicos? Chicos, ¿cuál sería el valor? No, ¿Cuál? ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Ay, no se escucha. Diga que cuál sería el valor. A, B, C o D. la literal A. Ya, literal. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Estamos claros, sí o no? Mije, en serio que está aquí, sí se me hizo bola. Pero no ¿Cuál? importa, a la final veo de nuevo el video. La raíz. No sé, no te escuché bien. Creo que es por lo que está lloviendo por mi casa que se está yendo como que un poco el sonido. ¿Qué me dijeron? No les escuché. Mija, una pregunta. Ujú. ¿Cuál sería el tema de este ejercicio? ¿Cómo sería? ¿Momento parabólico o qué? ¿Qué No, sería? este no es movimiento parabólico. ¿Se ¿Ya? acuerdan lo que les mencioné hace un momento del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Ya, cuando está en el eje vertical, no se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino se conoce como caída libre o tiro vertical. Entonces estas fórmulas son aparte de lo que hemos No, visto son las como... No, mismas formas. Son las mismas formas. Si es que tú te fijas en ¿ya? esta fórmula, verás, dice Y es igual a Y inicial más velocidad inicial por T más un medio de la aceleración por tiempo. Si es que yo te indico las fórmulas del movimiento parabólico, perdón, las fórmulas del... Si te indico estas fórmulas de aquí, es la misma de aquí. Si observas, es la Ah, ya, misma ya. del uniforme variado. La diferencia es que no estamos trabajando en el eje X, no estamos trabajando en el eje Y. Por eso cambia la nomenclatura. O sea, las fórmulas son las mismas. Lo que tú cambias es ¿cómo se puede decir? La nomenclatura. O sea, en vez de escribir la R o la X, le escribes la Y. Esa es la diferencia. Pero de ahí son los mismos movimientos. Es más, el ejercicio que ahorita acabamos de hacer, este también hay uno en una de las pruebas de simulador que salieron en la anterior prueba. Está el mismo ejercicio, pero en lugar de estar en forma vertical, está en forma horizontal. Y tienen que aplicar dentro de física, tienen que aplicar la fórmula de la fórmula Mi, general para Miji, relacionar. ¿cuál es el nombre de lo que estamos, de lo de ahorita? Perdón. ¿Cuál es el nombre del ejercicio que vimos ahorita? Eso es, vuelvo a insistir, movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en el eje vertical se conoce como caída libre o tiro vertical. Entonces son las mismas fórmulas, las mismas, igualitas. Diferencia es que estamos trabajando en el eje Y en lugar del eje X. Listo. Ya, Ujú. Ok. Ya, listo chicos, ¿alguna otra duda? no, Ya, los demás ejercicios vamos a ver el día viernes porque, como les insisto, el día de hoy, o sea, a mí me parece que la primera clase siempre es un poquito más larga por lo que se llena un poco más de teoría, porque la teoría de esto es un poquito más grande. Pero en cambio para el día viernes ya nos dedicamos solo a ejercicios. Y de los otros temas que faltan, como son las fórmulas más cortas, no hay problema. Ya. ¿Alguna duda, chicos, que tengan? no, mis, no.
pero lo que pasó fue nomás el volumen de su esta, o no sé cómo es, pero se escucha bien bajo. Sí, voy a tener precaución en eso. Voy a ver si es que me consigo los otros auriculares que son más estáticos, que no se mueven tanto. Una, eso, y dos, voy a ver qué problema tengo con la red, porque como que a ratos también se me cortaba un poco.